Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos a un nuevo capítulo del libro Monólogos de la Vagina de Eve Enders, un libro que realmente me está movilizando bastante. Gracias, espero que a ustedes también les esté movilizando este libro como a mí. Verdades sobre la vagina. En el siglo XIX, a las niñas que aprendían a desarrollar su capacidad orgásmica masturbándose se las consideraba un caso clínico. A menudo se las trataba o corregía mediante la amputación o cauterización del clítoris o con cinturones de castidad en miniatura o cosiendo los labios vaginales para impedir el acceso al clítoris e incluso se llegaba a la castración mediante la extirpación quirúrgica de los ovarios. Pero no se encuentra ninguna referencia en la literatura médica a la extirpación quirúrgica de testículos ni a la amputación del pene para impedir que los niños se masturbaran. En Estados Unidos, la última clitoridectomía de la que se tiene constancia realizada para curar la masturbación se practicó en 1948 a una niña de 5 años. The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets. Verdades sobre la vagina. Entre 80 millones y 100 millones de niñas y muchachas han sido sometidas a la mutilación genital. En los países donde se realiza esta práctica, en su mayor parte africanos, alrededor de 2 millones de chicas al año están expuestas a que les corten el clítoris o se le estirpen por completo con una navaja, o una cuchilla o un fragmento de vidrio, y a que una parte o la totalidad de sus labios vaginales sean cosidos entre sí con cordel de tripa o con espinas. La operación a menudo se embellece denominándola circuncisión. La especialista africana Naid Toubia lo explica lisa y llanamente. La práctica equivalente en un hombre abarcaría desde la amputación de la mayor parte del pene hasta la extirpación de todo el pene, sus raíces de tejido blando y parte de la piel escrotal. Entre las secuelas a corto plazo se cuentan el tétanos, septicemia, hemorragias, cortes en la uretra, en la vejiga, en las paredes vaginales y en el esfínter anal. A largo plazo, infección uterina crónica, cicatrices extensas que pueden dificultar de por vida el caminar, formación de fístulas, aumento desmesurado del dolor y peligro durante el parto y muertes prematuras. The New York Times, 12 de abril de 1996. Durante los últimos 10 años he estado trabajando con mujeres que no tienen casa, mujeres a las que nos referimos como gente sin techo para así poder catalogarlo y olvidarnos de ella. He hecho todo tipo de cosas con estas mujeres que se han convertido en mis amigas. Dirijo grupos de recuperación para mujeres que han sido violadas o sufrido incesto y grupos de mujeres adictas a las drogas y al alcohol. Voy al cine con estas mujeres, quedo para comer con ellas, salgo con ellas. A lo largo de los últimos 10 años he entrevistado a centenares de mujeres. En todo este tiempo solo he conocido a 2 que no fueron sometidas a incesto de niñas o violadas de muchachas. He desarrollado la teoría de que para la mayoría de estas mujeres el hogar es un sitio que da mucho miedo, un lugar del que han huido y que las casas refugio o casas de acogida donde yo las conozco son el primer lugar en su vida en el que muchas de ellas encuentran seguridad, protección o consuelo, en compañía de otras mujeres. El siguiente monólogo es la historia de una de estas mujeres, tal como ella me la contó. La conocí hace unos 5 años en una casa refugio. Me gustaría poder decirles que su historia, brutal y extrema, es insólita, pero no lo es. De hecho, no es ni de lejos tan inquietante como muchas de las historias que he conocido estos últimos años. Las mujeres pobres sufren una terrible violencia sexual que no se llega a denunciar. Debido a la clase social a la que pertenecen, estas mujeres no tienen acceso a una terapia ni a otros métodos de curación. Los abusos y malos tratos constantes que sufren acaban minando su autoestima,
abocándolas a las drogas, a la prostitución, al SIDA y en muchos casos a la muerte. Por fortuna, esta historia concreta tiene un desenlace distinto. Esta mujer conoció a otra en la casa de acogida y se enamoraron. Gracias a su amor, ambas salieron del sistema de las casas refugio y hoy comparten juntas una vida maravillosa. Escribí este fragmento para ellas, para sus espíritus asombrosos, para todas las mujeres que nos vemos, que no vemos, que sufren y que nos necesitan. La pequeña cachucha que pudo, mujer sureña de color. Recuerdo diciembre de 1965, 5 años de edad. Mi mamá me dice con voz atemorizadora, fuerte y amenazante que deje de rascarme la cachucha. De pronto me aterra pensar que me la he arrancado de tanto rascarme. No vuelvo a tocarme, ni siquiera estando en la bañera. Tengo miedo de que me entre agua ahí abajo y de que se llene hasta hacerme reventar. Me pongo tiritas sobre mi cachú para tapar el agujero, pero se despegan en el agua. Imagino que tengo un tapón ahí dentro, un tapón de bañera que impide que me entren cosas. Duermo con 3 bombachitas de algodón con estampados de corazones sonrientes debajo del pijama. Sigo queriendo tocarme, pero no lo hago. Recuerdo, 7 años de edad. Edgar Montán, que tiene 10 años, se enfada conmigo y me da un puñetazo con todas sus fuerzas en la entrepierna. Me siento como si me hubiera roto entera. Vuelvo rengueando a casa. No puedo hacer pis. Mi mamá me pregunta qué le pasa a mi cachu y cuando le cuento lo que Edgar me ha hecho, me dice a gritos que nunca vuelva a dejar que nadie me toque ahí abajo. Intento explicarle, no me lo ha tocado, mamá. Le ha dado un puñetazo. Recuerdo, 9 años de edad. Juego en la cama dando brincos y volteretas y al caer... Y al caer me clavo uno de los pilares de la cama en toda mi cachu. Suelto alaridos agudos que salen directamente de la boca de mi cachuchita. Me llevan al hospital y me cosen ahí abajo, donde se ha desgarrado. Recuerdo, 10 años de edad. Estoy en la casa de mi padre. Él está celebrando una fiesta en el piso de arriba. Todo el mundo bebe. Estoy jugando sola en el sótano, probándome mi conjunto nuevo de corpiño y bombachita blanca de algodón que me ha regalado la novia de mi padre. De repente, el mejor amigo de mi padre, un hombre grande llamado Alfred, se me acerca por detrás. Me baja de un tiro en mi bombacha nueva y clava su pene grande y duro en mi cacho. Grito, pataleo, forcejeo intentando quitármelo de encima, pero él ya lo ha metido. Entonces llega mi padre. Tiene una pistola. De pronto se oye un ruido fortísimo, horrible, y entonces Alfred y yo estamos cubiertos de sangre, de mucha sangre. Estoy convencida de que mi cacho finalmente se me está cayendo. Alfred queda paralítico de por vida y mi mamá no me deja ver a mi padre en 7 años. Recuerdo 12 años de edad. Mi cachucha es un sitio muy malo, un sitio de dolor, desagradable, de puñetazos, de invasión y de sangre. Es un solar para percances, es una zona de mala suerte. Me imagino una autopista sin peaje entre mis piernas y chica, estoy viajando, yéndome bien lejos de aquí. Recuerdo 13 años de edad. Hay una mujer preciosa de 24 años en nuestro barrio y yo siempre me la quedo mirando fijamente. Un día me invita a subir a su coche. Me pregunta si me gusta besar a los chicos y yo le respondo que no me gusta. Entonces ella me dice que quiere enseñarme algo. Se inclina hacia mí y me besa muy suavemente en los labios
con sus labios y después desliza su lengua en mi boca. ¡Wow! Me pregunta si quiero ir a su casa y entonces vuelve a besarme y me dice que me relaje, que lo sienta, que deje que nuestras lenguas lo sientan. Le pregunta a mi mamá si puedo pasar la noche en su casa. Y mi madre está encantada de que una mujer tan importante y con tanto éxito se interese por mí. Estoy asustada, pero al mismo tiempo no puedo esperar. Su departamento es fantástico, lo tiene muy bien puesto. Estamos en los años 70, cortinas de sartaz de abalorios, almohadones mullidos, luces suaves de ambiente. En ese mismo instante decido que de mayor quiero ser secretaria como ella. Se prepara un vodka y entonces me pregunta que qué quiero tomar. Le digo que lo mismo que está tomando ella y me dice que a mi mamá no le gustaría que bebiera vodka. Yo le respondo que seguramente tampoco le gustaría que me besara con chicas y entonces la señora preciosa me prepara una copa. Después se cambia y se pone un camisón de raso de color chocolate. Es hermosa. Siempre pensé que las tortilleras eran feas. Te queda genial. Estás estupenda, le digo, y ella me contesta, tú también. Pero yo solo llevo este corpiño y esta bombacha blanca de algodón, le digo. Entonces, lentamente, ella me pone otro camisón de raso. Es de color lavanda, como los primeros días de primavera. El alcohol se me ha subido a la cabeza. Me noto suelta y dispuesta. Colgado sobre la cabecera de la cama tiene un cuadro de una mujer negra desnuda con una enorme melena a lo afro. Suave y lentamente me acuesta en la cama y solo de refregar nuestros cuerpos acabé. Entonces ella nos hace de todo a mí y a mi cacho, cosas que hasta entonces siempre me habían parecido sucias. Y, madre mía, estoy tan caliente, tan descontrolada. Ella me dice, tu vagina, que ningún hombre ha tocado, huele tan bien, tan limpia. Ojalá pudiera conservarla siempre así. Estoy que ardo y de repente suena el teléfono y claro, es mi madre. Estoy segura de que lo sabe. Siempre me agarra en todo. Tengo la respiración agitada y procuro aparentar normalidad cuando me pongo el teléfono y ella me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Has estado corriendo? No, mamá, haciendo ejercicio. Entonces ella le dice a la hermosa secretaria que se asegure de que no esté con chicos. Y la señora le dice, créame, no hay chicos por aquí. Después la señora preciosa me enseña todo sobre mi cachucha. Me hace jugar conmigo misma delante de ella y me enseña las distintas maneras de darme placer a mí misma. Es muy concienzuda. Me dice que siempre debo saber darme placer a mí misma para así no tener que depender nunca de un hombre. Por la mañana estoy preocupada por si me he convertido en una tortillera marimacho porque me he enamorado perdidamente de ella. Ella se ríe, pero nunca vuelvo a verla. Ahora la gente dice que aquello fue una especie de violación. Y sí, yo solo tenía 13 años y ella 24. Bueno, les digo, pues si fue una violación, fue una buena violación. Una violación que convirtió a mi pobre cacho en un paraíso celestial. ¿A qué huele una vagina? A tierra, a basura mojada, a Dios, a agua, a una mañana resplandeciente, a profundidad, a jengibre dulce, a sudor, depende, a almizcle, a mí. No huele a nada, según me han dicho. A ananá, a esencia de cáliz, a paloma Picasso, a carne con olor a tierra y a jazmín, a canela y clavo, a rosas, a bosque de almizcle y especias, un bosque muy profundo, a musgo húmedo, a caramelos buenísimos, al Pacífico del Sur, a una mezcla entre pescado y lilas, a duraznos, a bosque, a fruta madura, a té de fresa y kiwi, a pescado, al cielo, a vinagre y agua, a licor dulce y suave, a queso, a mar, a setsi, a una esponja, al principio. Llevo más de 3 años viajando por todo Estados Unidos y ahora por el mundo con esta obra.
Amenazo con crear un mapa de amistades vaginales de todas las ciudades amistoso-vaginales que he visitado. Ahora son muchas. Ha habido muchas sorpresas. La ciudad de Oklahoma me sorprendió. Estaban locas por las vaginas en Oklahoma. Pittsburgh me sorprendió. Les encantan las vaginas en Pittsburgh. Ya he estado allí 3 veces. A donde quiera que vaya, las mujeres vienen a verme después de la función para contarme sus historias, para hacer sugerencias, para explicarme sus reacciones. Esta es mi parte favorita de ir de gira con la obra. Llego a escuchar historias realmente asombrosas. Me las cuentan de una manera sencilla, con toda naturalidad. Siempre me hacen recordar lo extraordinarias que son las vidas de las mujeres y cuán profundas. Y también me hacen pensar en lo aisladas que están las mujeres y en lo oprimidas que llegan a estar muchas veces en su aislamiento. En las poquísimas personas a las que les han hablado alguna vez de su sufrimiento y confusión. En la enorme vergüenza que rodea a todo el tema, en lo crucial que es para las mujeres el contar sus historias, el compartirlas con otras personas, en que nuestra supervivencia como mujeres depende de este diálogo. Fue después de interpretar la obra una noche en Nueva York cuando escuché la historia de una joven vietnamita que, con 5 años de edad, casi recién llegada a Estados Unidos sin saber hablar inglés, se cayó sobre una boca de riego mientras jugaba con su mejor amiga y se rasgó la vagina. Incapaz de explicar lo que le había ocurrido, se limitó a esconder su bombacha ensangrentada debajo de su cama. Su madre la encontró y supuso que la habían violado. Como la niña no conocía la palabra boca de riego en inglés, no pudo explicarles a sus padres lo que realmente había sucedido. Sus padres acusaron al mejor amigo de su hermano de haberla violado. A ella se la llevaron a toda prisa al hospital, donde un grupo de hombres con batas se reunió alrededor de su cama mientras observaba fijamente su vagina abierta y expuesta. Después, durante el trayecto de regreso a casa, ella se dio cuenta de que su padre había dejado de mirarla. A sus ojos se había convertido en una mujer usada, acabada. Jamás volvió a mirarla de verdad. O la historia de la despampanante chica de Oklahoma que vino a verme con su madrastra después de la representación para contarme que había nacido sin vagina y no se había dado cuenta hasta que tuvo 14 años. Estaba jugando con una amiga, compararon sus genitales y entonces se dio cuenta de que los suyos eran diferentes, de que algo iba mal. Acudió al ginecólogo acompañada de su padre, con quien tenía más confianza, y el médico descubrió al examinarla que de hecho no tenía vagina ni útero. Destrozado, su padre procuraba contener las lágrimas y ocultar su tristeza para que ella no se sintiera mal. Mientras regresaban a casa en un noble intento por consolarla, él le dijo: «No te preocupes, tesoro, todo va a ir bien. La verdad es que todo va a ir genial, ya lo verás. Vamos a conseguirte el mejor chochito casero de toda América. Y cuando conozcas a tu marido, sabrá que encargamos que lo hicieran especialmente para él». No para ella, para él. Y realmente le consiguieron un nuevo chochito y ella se quedó relajada y feliz. Y cuando vino a verme con su padre 2 noches después para presentármelo, el amor que había entre ellos me derritió. También hubo una noche en Pittsburgh en que una mujer llena de pasión se me acercó a toda prisa para decirme que tenía que hablar conmigo lo antes posible. Su vehemencia me convenció y la llamé en cuanto volví a Nueva York. Me dijo que era masajista terapéutica y que tenía que hablarme sobre la textura de la vagina. La textura era fundamental. Yo no había captado la textura, me dijo, y me habló durante 1 hora con tanto detalle, con una claridad tan sensual que cuando acabó tuve que recostarme. Durante aquella conversación también me habló sobre la palabra concha. Había dicho algo negativo sobre ella en la obra y la mujer sostenía que yo no entendía en absoluto la palabra. Ella tenía que ayudarme a reconcebirla. Me habló durante media hora más sobre la palabra concha.
y cuando acabó yo era una conversa. Escribí esto para ella. Reivindicar la concha. Yo la llamo Concha. La he reivindicado Concha. Realmente me gusta. Concha. Escuchen, Concha. C de caverna, de crepitar, de clítoris, de cavidad, de caricia, de cuca, de calidez, de caliente, de cachonda, de castaña, de cadencia, de caída, de cáliz, de cántaro, de carantoña, de carcajada, de calidoscopio, de crisol, de cambiante, de carmesí, de carnoso, de casa, de curiosidad, de curvo. Luego, co de coral, de cofre, de tesoro oculto, de collar de perlas nacaradas, de contacto, de cosquillas, de corola, de colibrí que bebe néctar, de colina, de cometa, de color, de constelación, de cosmos, de conocer, de colmar, de contoneo. Luego viene la N solitaria que busca compañía, que encuentra su lugar, que anida entre sus compañeras. Letras sinuosas que se ciñen entre sí, que se acoplan a la perfección, que acogen encantadas a la che de chispa, y termina en A, concha, con A de amor, anhelo, albricias. Vamos, digan, concha, díganme, concha, concha. Si tu vagina se vistiera, ¿qué prenda se pondría? Zapatillas de básquetbol rojas y una gorra con la visera hacia atrás. Si pudiera hablar, ¿qué diría? Diría palabras que empiezan por B y por T, como tortuga y violín, por ejemplo. ¿A qué te recuerda tu vagina? ¿A un durazno oscuro y bonito? ¿O a un diamante que encuentro en un tesoro y que es mío? ¿Qué tiene de especial tu vagina? En alguna parte de ahí dentro sé que tiene un cerebro muy inteligente. ¿A qué huele tu vagina? A copos de nieve. La mujer a la que le encantaba hacer felices a las vaginas. Me encantan las vaginas, me encantan las mujeres. No las veo como cosas separadas. Las mujeres me pagan para que las domine, para que las excite, para que las haga acabar. Yo no empecé haciendo esto, no, ¿qué va? Empecé siendo abogada, pero cuando tenía 30 y tantos años me obsesioné con hacer felices a las mujeres. Había tantas mujeres insatisfechas, tantísimas mujeres que no tenían acceso alguno a su felicidad sexual. Empezó como una especie de misión, pero entonces me impliqué en ella. Me salía muy bien. Terminé siendo muy buena haciéndolo. Yo diría que brillante. Era mi arte. Empezaron a pagarme por hacerlo. Era como si hubiera encontrado mi verdadera vocación. Entonces el derecho fiscal me pareció completamente aburrido e insignificante. Vestía conjuntos extravagantes cuando dominaba a las mujeres, prendas de encaje, de seda y de cuero. Y usaba parafernalia, látigos, esposas, sogas, consoladores. No había nada parecido a eso en el derecho fiscal. No había parafernalia, no había excitación y detestaba esos trajes azules de ejecutiva, aunque ahora me los pongo de vez en cuando en mi nueva actividad laboral y me prestan un servicio estupendo. El contexto es el todo. No había parafernalia, no había conjuntos en el derecho fiscal, no había humedad, no había preliminares eróticos, misteriosos y oscuros. No había pezones erectos, no había bocas deliciosas, pero sobre todo no había gemidos. Al menos no del tipo al que yo me refiero. Esa era la clave, ahora lo comprendo. Los gemidos fueron lo que realmente me sedujeron y me hicieron adicta a ser felices a las mujeres. De niña, cuando veía a las mujeres hacer el amor en las películas dejando escapar extraños gemidos orgásmicos, me daba por reír. Me ponía extrañamente histérica. No podía creer que sonidos potentes, escandalosos e indómitos como esos salieran de las mujeres. Anhelaba gemir. Practicaba delante del espejo con una grabadora, gimiendo en diversos tonos, con diversas entonaciones, a veces con inflexiones muy operísticas, a veces con una inflexión más reservada, casi contenida.
pero cuando rebobinaba y escuchaba la cinta, siempre sonaba fingido. Era fingido. En realidad no estaba enraizado en nada sexual, solo en mi deseo de ser sexual. Pero una vez, cuando tenía 10 años, iba en coche y tenía muchísimas ganas de hacer pis. El viaje duró casi una hora más y cuando por fin pude hacer pis en una estación de servicio sucia y pequeña, fue tan excitante que gemí. Gemí mientras hacía pis. No me lo podía creer. Yo, gimiendo en una estación de servicio de Texaco en medio del campo. Fue precisamente entonces cuando comprendí que los gemidos están relacionados con no conseguir enseguida lo que quieres, con retardar las cosas, con dilatarlas. Me di cuenta de que los gemidos eran mejores cuando te tomaban por sorpresa. Salían de esa misteriosa parte oculta de ti que hablaba su propio lenguaje. Comprendí que los gemidos eran de hecho ese lenguaje. Me convertí en una gemidora. Eso ponía ansiosos a la mayoría de los hombres. Francamente, los aterraba. Yo gemía con fuerza y ellos no podían concentrarse en lo que estaban haciendo. Se distraían, perdían la atención y entonces lo perdían todo. No podíamos hacer el amor en las casas de la gente. Las paredes eran demasiado delgadas. Terminé teniendo mala fama en mi edificio y la gente me miraba con desprecio en el ascensor. Los hombres pensaban que era demasiado vehemente, otros me decían que estaba chiflada. Empecé a sentirme mal por gemir. Me volví callada y educada. Hundía la cara en la almohada para no hacer ruido. Aprendí a tragarme mis gemidos, a contenerlos como un estornudo. Empecé a tener dolores de cabeza y a sufrir trastornos provocados por el estrés. Casi había perdido las esperanzas cuando descubrí a las mujeres. Descubrí que a la mayoría de las mujeres les encantaban mis gemidos, pero lo que era aún más importante, descubrí lo mucho que me excitaba cuando otras mujeres gemían, cuando yo podía hacer gemir a otras mujeres. Se convirtió en una especie de pasión para mí. Descubrí la clave, encontrar la llave que abría la boca de la vagina, que daba rienda suelta a su voz a esa canción salvaje. Hice el amor con mujeres silenciosas y encontré ese lugar dentro de ellas y se escandalizaron a sí mismas con sus gemidos. Hice el amor con gemidoras y hallaron un gemido más profundo, más penetrante. Me obsesioné, anhelaba hacer gemir a las mujeres, estar al mando como la directora de una orquesta quizás o de una banda de música. Era como una especie de cirugía, algo así como una ciencia delicada. Encontrar el tempo, la localización exacta o el hogar del gemido, así lo llamaba yo. A veces lo encontraba por encima de los jeans de una mujer, a veces me acercaba al gemido con sigilo, como quien no quiere la cosa, desactivando calladamente las alarmas de alrededor y adentrándome. A veces usaba la fuerza, pero no una fuerza violenta, opresora, sino más bien dominante. La fuerza del tipo, voy a llevarte a algún sitio, no te preocupes, tiéndete y disfruta del viaje, nena. A veces era simplemente prosaico. Encontraba el gemido antes de que la cosa hubiera empezado siquiera, mientras comíamos tranquilamente una ensalada o pollo con los dedos. Aquí está, mira por dónde. De lo más fácil, ahí mismo, en la cocina, todo mezclado con el vinagre balsámico. Otras veces usaba parafernalia, me encantaba la parafernalia. A veces hacía que la mujer encontrara su propio gemido delante de mí. Yo esperaba, me mantenía firme hasta que ella realmente se abría. No me dejaba engañar por los gemidos menores, más obvios. No, no, yo la obligaba a ir más allá, hasta conectar con toda su fuerza de gemir. Está el gemido de clítoris, un sonido suave, bucal. El gemido vaginal, un sonido profundo, gutural. El gemido combinado clítoris-vaginal, clitovaginal. También está el gemido, el pregemido, una insinuación de gemido, el casi gemido, un envolvente sonido circular. El gemido has dado justo en el blanco, un sonido más profundo, definitivo. El gemido elegante, un sonido risueño, sofisticado. El gemido Grace Slick, un sonido rockero. El gemido Bats,
Ya sabes, el de la mujer blanca, anglosajona y protestante, sin sonido alguno. El gemido semirreligioso, un sonido de salmodia musulmana. El gemido cima de montaña, un sonido tipo canto tirolés. El gemido de bebé, un sonido gu 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 gu. El sonido perruno, un sonido jadeante. El sonido de cumpleaños, un sonido de fiesta alocada. El gemido de militante bisexual desinhibida, un sonido profundo, agresivo y golpeteante. El gemido ametralladora, el gemido zen torturado, un sonido retorcido y hambriento. El gemido de diva, una nota aguda, operística. El gemido del orgasmo calambre en el dedo del pie y finalmente el gemido triple orgasmo sorpresa.